Hola todos, siento interrumpir, pero como probablemente ya sabéis, YouTube ya no me paga por estos videos. Por lo tanto, este video completo es mi regalo para los seguidores que mantienen vivo este canal. Encontraréis la historia completa en Buy Me a Coffee. Para aquellos que no podéis apoyar económicamente en este momento, lo entiendo perfectamente. Seguiré publicando algunos videos aquí, pero con menos frecuencia, porque necesito centrar mi tiempo en la comunidad que me está ayudando a mantener vivo este sueño. El enlace está en la descripción. Muchas gracias por todo. Os quiero a todos. El gel de la ecografía estaba frío contra mi piel, provocándome un escalofrío por todo el cuerpo, mientras el doctor Pimentel lo extendía por mi abdomen con eficiencia y destreza. Me quedé mirando las baldosas del techo de la clínica privada, contando las pequeñas perforaciones de cada panel cuadrado, para distraerme de la ansiedad que sentía en el pecho. 8 semanas. Había calculado 8 semanas desde mi última menstruación. 8 semanas de náuseas matutinas secretas que le había ocultado a Levi, alegando un leve virus estomacal. La sala de exploración olía a antiséptico y a lavanda suave procedente del difusor que había sobre la encimera. A través de las paredes, podía oír las voces apagadas de las enfermeras discutiendo los horarios de las citas, sus palabras mezclándose en un ruido de fondo. Mis dedos se aferraron al borde de la mesa acolchada, el vinilo frío bajo mis palmas, a pesar del calor de la habitación. «Relájese, señora Franco», dijo la doctora Pimentel, con su voz profesionalmente tranquilizadora, mientras ajustaba la sonda de ultrasonidos. El monitor a su lado cobró vida, mostrando imágenes granuladas en blanco y negro, que no significaban nada para mi ojo inexperto. Había elegido esta clínica específicamente porque estaba en el lado opuesto de Milán, al territorio de Levi. Aquí, en este lujoso centro médico con suelos de mármol y muebles de diseño, nadie me reconocería como la esposa del hombre más temido de la ciudad. Nadie reconocería el apellido que hacía palidecer a los empresarios y tartamudear a los políticos, mientras la sonda presionaba diferentes puntos de mi abdomen y la doctora Pimentel la movía metódicamente, con la mirada fija en la pantalla. Observé su rostro en busca de alguna señal de lo que estaba viendo, buscando la seguridad de que todo era normal, de que esa pequeña vida dentro de mí estaba sana y prosperando. «Ahí», murmuró, señalando una pequeña forma parpadeante en el monitor. «Ese es el latido del corazón». Mi propio corazón pareció detenerse por un momento antes de reanudarse con una intensidad feroz que me hizo doler el pecho. Un latido, el latido del corazón de mi bebé. La realidad me golpeó como una ola. Iba a ser madre. Levi iba a ser padre. Excepto que algo en la expresión de la doctora Pimentel me hizo detenerme. Su sonrisa profesional se había congelado, sustituida por una tensión que tensaba las comisuras de su boca. Miró fijamente la pantalla, luego su ordenador, luego volvió a la pantalla, moviendo los dedos por el teclado con creciente urgencia. «¿Pasa algo?», pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de temores tácitos. La doctora Pimentel no respondió inmediatamente. En cambio, guardó varias imágenes de la ecografía, con movimientos precisos, pero apresurados. Luego se volvió hacia mí, y lo que vi en sus ojos me heló la sangre. No era preocupación por la salud del bebé, sino algo completamente diferente. Algo que se parecía inquietantemente al miedo. «Señora Franco», dijo con cautela, mirando hacia la puerta cerrada como si le preocupara que alguien pudiera estar escuchando. El nombre completo de su marido es Levi Franco, de la familia Franco. Por la forma en que lo dijo, la familia Franco me heló la sangre. Todo el mundo en Milán conocía ese nombre. Todo el mundo sabía lo que significaba. Asentí lentamente, observando cómo se le iba el color de la cara. Acercó su silla a mí y bajó la voz hasta convertirla en poco más que un susurro. «Tengo que preguntarle algo y necesito que me diga la verdad. ¿Ha tenido alguna otra pareja íntima en los últimos 3 meses?» La pregunta me golpeó como un puñetazo. «¿Qué? No, nunca lo haría». «¿Por qué me pregunta eso?» Las manos de la doctora Pimentel temblaban ligeramente mientras buscaba algo en su ordenador. «Porque, señora Franco, según los registros médicos a los que tengo acceso a través de la red de nuestro hospital, su marido se sometió a una vasectomía hace 4 años. La intervención fue realizada en el Hospital San Rafael por Dr. Moretti,
uno de los mejores urólogos de Italia. La habitación se inclinó a mi alrededor. Las palabras no tenían sentido. Se mezclaban en mi mente sin formar ningún significado coherente. Vasectomía. Hace 4 años. Hace 4 años, Levi y yo llevábamos solo 6 meses saliendo. Ni siquiera estábamos comprometidos todavía. Eso es imposible, logré decir, con la garganta apretada. Hemos estado intentando tener un bebé. Él sabe que quiero tener hijos. ¿Por qué lo sabría? Señora Franco, la voz de la doctora Pimentel cortó mis pensamientos en espiral con precisión quirúrgica. Necesito que me escuche con mucha atención. Los registros médicos son muy claros. La intervención fue un éxito. Su marido es estéril. Miré el monitor, donde se veía el pequeño latido del corazón, innegablemente real, innegablemente vivo dentro de mí. Pero estoy embarazada. Puede verlo ahí mismo. ¿Cómo es posible si no lo está?, dijo con tono seco. Luego su expresión se suavizó con algo que parecía lástima, lo que significa que o bien esos registros médicos son erróneos, lo cual parece muy improbable dada la fuente, o bien ella se quedó callada, dejándome completar la terrible implicación. Mi mente recorrió rápidamente las últimas 8 semanas tratando de entender. No había estado con nadie más. Ni siquiera había mirado a otro hombre desde el día en que Levi entró en el restaurante de mi padre hace 3 años. Todo encanto peligroso y ojos que veían demasiado. Desde ese primer momento, solo había existido él. Pero si se había hecho una vasectomía antes incluso de que nos comprometiéramos. ¿Por qué? Susurré más para mí misma que para ella. ¿Por qué haría eso y nunca me lo diría? La doctora Pimentel se levantó bruscamente, se acercó a la puerta y comprobó que estuviera bien cerrada antes de volver a mi lado. Cuando volvió a hablar, su voz era urgente, casi suplicante. Señora Franco, no debería decirle esto. Si alguien supiera que he accedido a estos registros y se los ha mostrado, pero tengo una hija de su edad y, si ella estuviera en su situación, querría que alguien le advirtiera. ¿Advertirme de qué? Respiró hondo. Los hombres que ejercen la profesión de su marido operan según códigos muy específicos. La lealtad por encima de todo y la infidelidad. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La infidelidad se considera la traición definitiva, especialmente por parte de una esposa. El peso de lo que estaba diciendo se posó sobre mí como una manta asfixiante. Levi vería este embarazo como una prueba de mi infidelidad. Nunca creería que no había estado con otra persona. Y lo que hombres como Levi hacían a quienes los traicionaban. Necesito ver esos registros, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Necesito pruebas. La doctora Pimentel dudó solo un momento antes de girar la pantalla de su ordenador hacia mí. Ahí estaba, en blanco y negro clínico. Vasectomía de Levi Franco realizada el 15 de agosto de 2022. El examen postoperatorio confirmó el éxito total. No se detectó ningún recuento de espermatozoides viables. 15 de agosto de 2022, 6 meses después de comenzar nuestra relación. 6 meses antes de que me pidiera matrimonio con un anillo de diamantes que costaba más que lo que ganaba el restaurante de mi padre en un año. 6 meses antes de que me tomara la cara entre las manos y me prometiera el amor eterno, me prometiera una familia, me prometiera todo lo que siempre había deseado. No hay constancia de ninguna reversión. Le pregunté desesperadamente, aferrándome a cualquier posible explicación. No. E incluso si se hubiera hecho una de forma privada, en algún lugar fuera del sistema, la tasa de éxito de la reversión después de 4 años es... Ella negó con la cabeza. Si lo hubiera intentado, constaría en su expediente. No hay nada. Cerré los ojos, tratando de ralentizar mi respiración, tratando de pensar con claridad a pesar del pánico que empezaba a apoderarse de mí. Levi se había casado conmigo sabiendo que nunca podría darme hijos, sabiendo que yo deseaba desesperadamente ser madre. Se lo había dicho en nuestra tercera cita, cuando me preguntó por mis sueños para el futuro. Le había dicho que quería una familia numerosa, que quería llenar una casa de risas, caos y amor. Y él había sonreído, me había acercado a él y me había dicho, entonces eso es lo que tendremos. Una mentira. Todo era una mentira. Una mentira. Señora Franco, la mano del Dr. Pimentel en mi brazo me devolvió al presente. Tiene que marcharse esta noche si es posible. He visto lo que les pasa a las mujeres en su situación cuando hombres como su marido descubren lo que creen. No he hecho nada malo, dije con la voz quebrada.
Nunca he mirado siquiera a otro hombre. Le creo, dijo ella en voz baja. ¿Pero él lo creerá? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras, sin respuesta y terrible. Pensé en las manos de Levi, tan suaves cuando me tocaban la cara, tan capaces de una violencia indescriptible. Pensé en las historias que me habían contado en voz baja otras esposas de nuestro círculo social, las advertencias transmitidas tras expresiones cuidadosamente neutras. Pensé en el hombre que había desaparecido el mes pasado, después de que alguien sugiriera que había sido demasiado amistoso con la esposa del primo de Levi. No tengo a dónde ir, susurré. Mi familia le tiene pánico, y sus hombres me vigilan por todas partes. Ni siquiera puedo ir al mercado sin que alguien me siga. La doctora Pimentel se quedó callada durante un largo momento. Luego sacó un talonario de recetas, escribió algo rápidamente, arrancó la hoja y me la puso en la mano. Esta es la dirección de mi hermana. Vive en Suiza, en un pequeño pueblo cerca de Lugano. Tiene un bed and breakfast. Si consigues cruzar la frontera, ella te ayudará. Ya ha ayudado a otras mujeres en tu situación. Me quedé mirando la dirección, con la tinta ya borrosa por mis dedos temblorosos. Suiza. Para mí era como si estuviera en la luna, dadas las posibilidades que tenía de llegar hasta allí. Los hombres de Levi estaban por todas partes. Su influencia se extendía más allá de todas las fronteras y jurisdicciones. Pero cuando volví a mirar el monitor y vi ese diminuto latido que ignoraba por completo la pesadilla en la que había nacido, supe que tenía que intentarlo. Ese niño merecía una oportunidad en la vida. Merecía una madre que luchara por él. Merecía existir sin la sombra de la ira de su padre sobre él. Gracias, dije, con voz firme y una determinación que no sentía del todo. Gracias por decírmelo. La doctora Pimentel me ayudó a limpiar el gel de mi piel. Sus movimientos eran suaves. Tenga cuidado, señora Franco. Los hombres como su marido no sueltan fácilmente y nunca olvidan. Lo sabía. Dios, ayúdame. Sabía exactamente de lo que era capaz Levi Franco. Nunca imaginé que yo sería la víctima. Al salir de la clínica, adentrándome en la fría tarde milanesa, ya pude ver a uno de los hombres de Levi apoyado en un sedán negro al otro lado de la calle, siempre vigilando, siempre allí. Tenía 8 meses para averiguar cómo desaparecer. 8 meses antes de que naciera este bebé, y el aire imposible de Levi se convirtiera en una prueba irrefutable de una traición que yo nunca había cometido. La cuenta atrás había comenzado. Recorrí 3 manzanas desde la clínica antes de tener que detenerme, apoyando la mano contra la áspera pared de ladrillo de una pastelería para mantener el equilibrio. El dulce aroma de los cornetti recién hechos se escapaba del interior y mi estómago se revolvió, esta vez no por las náuseas matutinas, sino por el miedo puro que se me había instalado en las entrañas como una piedra. A través del escaparate de la panadería, pude ver el sedán negro de la clínica avanzando lentamente por la calle, manteniendo la distancia, pero sin perderme de vista. Probablemente Dante, o tal vez Ayesio. No importaba cuál de los hombres de Levi se hubiera encargado hoy de la vigilancia. Todos le informaban con el mismo detalle meticuloso. Dónde iba, con quién hablaba, cuánto tiempo se quedaba. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y miré fijamente el nombre de Levi en la parte superior de mis llamadas recientes. 3 años de matrimonio, y podía contar con los dedos de una mano los días en los que no me había llamado antes del mediodía. Eran las 1:47. En cualquier momento, su nombre aparecería en mi pantalla y tendría que fingir que todo era normal. Fingir que no acababa de descubrir que todo mi matrimonio se basaba en una mentira. Fingir que no llevaba en mi vientre un hijo imposible que firmaría mi sentencia de muerte en cuanto se enterara. El teléfono vibró en mi mano y casi se me cae. Pero no era Levi, era Ruth, mi única amiga de verdad en esta prisión dorada que era mi vida. Mara, ¿dónde estás? El asistente de Levi acaba de llamar para preguntar si estabas conmigo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué les has dicho? Que no te había visto hoy. La voz de Ruth bajó de tono. ¿Qué pasa? Suenas rara. Miré el sedán. Estaba parado en la esquina. El motor seguía en marcha. ¿Podemos vernos? En la cafetería cerca de tu galería. La que tiene el toldo azul. Dame 20 minutos. La cafetería era lo suficientemente pequeña como para resultar íntima, pero lo suficientemente concurrida como para que ninguno de los hombres de Levi me siguiera dentro sin llamar la atención. Elegí una mesa en la esquina trasera
desde donde podía ver tanto la entrada como la calle a través de los grandes ventanales frontales. El espresso que pedí permaneció intacto frente a mí, enfrándose mientras esperaba. Rudy llegó exactamente 21 minutos después y se deslizó en la silla frente a mí con la elegante eficiencia de alguien que había pasado años navegando por las jerarquías sociales de Milán. Era la única persona de mi antigua vida, antes de Levi, que había tenido el valor de seguir siendo mi amiga después de la boda. Todos los demás se habían distanciado silenciosamente, intimidados por el nombre de Franco y todo lo que representaba. Vale, me estás asustando, dijo, estudiando mi rostro. ¿Qué ha pasado? Me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz apenas por encima de un susurro. Estoy embarazada. Sus ojos se agrandaron y una alegría genuina se reflejó en su rostro. Mara, eso es maravilloso. Llevas tanto tiempo deseándolo. ¿Lo sabe Levi? No. La palabra salió más dura de lo que pretendía, y nunca lo sabrá. La sonrisa de Ruth se desvaneció. ¿De qué estás hablando? Se lo conté todo. El descubrimiento del Lord Pimentel, los informes médicos, la vasectomía que Levi me había ocultado durante años. El rostro de Ruth pasó por una serie de expresiones: confusión, incredulidad, horror, antes de quedarse con la misma terrible comprensión que había ido creciendo en mi pecho desde que salí de la clínica. Mara, susurró, tienes que irte esta noche, ahora mismo. ¿Con qué dinero? Él lo controla todo. El apartamento está a su nombre. El coche está registrado a nombre de su empresa. Tengo una tarjeta de crédito que él controla. Me reí. Un sonido frágil que no llegó a mis ojos. Tengo exactamente 200 € en efectivo que he ahorrado de la asignación doméstica que me da. Eso ni siquiera me permitirá salir de Italia. Ruth se inclinó sobre la mesa y me agarró las manos. Entonces pensaremos en algo. Tengo algo de dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para llevarte a un lugar seguro mientras nosotros... ¿Mientras nosotros qué? Retiré las manos y las envolví alrededor de la fría taza de café expreso. Ruth, no entiendes quién es él, quién es su familia. Tienen contactos en todas partes. Policía, funcionarios del gobierno, agentes de aduanas. En cuanto desaparezca, movilizarán toda su red para encontrarme. Y cuando lo hagan, no necesité terminar la frase. Ambos conocíamos las historias. Ambos sabíamos lo que les pasaba a quienes se cruzaban en el camino de la familia Franco. Ruth se quedó callada durante un largo rato, con su mente artística claramente barajando posibilidades. El bebé, dijo finalmente, ¿estás segura de que es suyo? Nunca he estado con nadie más, ni una sola vez, ni siquiera por poco. Las palabras salieron, feroz, a la defensiva, pero él no lo creerá. ¿Cómo podría hacerlo cuando sus registros médicos dicen que es imposible? Entonces tiene que haber una explicación. Quizás la vasectomía falló. Quizás se la revirtió y no lo recuerda. Quizás no importa. La interrumpí, bajando aún más la voz cuando una camarera pasó junto a nuestra mesa. Lo único que importa es lo que Levi creerá cuando se entere, y lo que hará. A través de la ventana, vi cómo el sedán negro se detenía al otro lado de la calle. Esta vez salió un hombre diferente. Ayesio lo confirmó. Se apoyó contra el coche, con los brazos cruzados, sin intentar ocultar su presencia. Un mensaje. Te veo. Siempre te estoy observando. Ruth siguió mi mirada y apretó la mandíbula. ¿Cómo puedes vivir así? No sabía que vivía así, admití. Pensaba que la protección, la seguridad, la presencia constante de sus hombres, pensaba que era para mantenerme a salvo, para protegerme de sus enemigos. Volví a reír con ese mismo sonido quebrado. Nunca me di cuenta de que era yo quien necesitaba protección de él. ¿Alguna vez lo hizo? Ruth dudó. ¿Alguna vez te ha hecho daño? No, nunca. Y esa era la verdad. Levi siempre había sido amable conmigo, atento, incluso tierno. Nunca había levantado la voz enfadado. Nunca me había levantado la mano. La violencia de la que otros murmuraban, la crueldad con la que había construido su imperio. Solo había visto indicios de ello, sombras que desaparecían cuando me miraba. O eso creía yo. Quizá por eso me cuesta tanto asimilarlo, continué. Porque él ha sido todo lo que creía que quería. Protector, generoso. Me mira como si fuera lo más preciado de su mundo. Y todo se basaba en una mentira. El teléfono de Ruth vibró. Ella lo miró y vi cómo palidecía.
Es Lorenzo. Levi le pregunta si te ha visto. Lorenzo, el novio de Ruth, que trabajaba en urbanismo, que había sido de gran ayuda para los proyectos de construcción de Levi durante el último año, que sin duda le diría a Levi todo lo que quisiera saber si eso significaba mantenerse en su gracia. Tienes que contestar, le dije. Dile que acabas de quedar conmigo para tomar un café. Dile que todo parece normal. Mara, hazlo, por favor. No puedo permitir que sospeche. Todavía no. No hasta que sepa qué hacer. Ruth escribió una respuesta, con las manos ligeramente temblorosas. Cuando dejó el teléfono, tenía los ojos brillantes por las lágrimas. Odio esto. Odio que estés atrapado así. Odio no poder arreglar esto de alguna manera. Me estás ayudando con tu presencia, con el hecho de saber la verdad, con ser alguien en quien puedo confiar. Nos quedamos sentados en silencio durante unos minutos. El peso de todo lo que no se había dicho nos oprimía. A nuestro alrededor, la vida continuaba con normalidad. Turistas debatiendo qué pastel pedir. Hombres de negocios celebrando reuniones mientras tomaban capuchinos. Estudiantes encorvados sobre sus portátiles. Ninguno de ellos sabía que, en esa pequeña mesa de la esquina, una mujer estaba tratando de averiguar cómo escapar de su propia vida. Finalmente Ruth habló. La dirección que te dio el Dr. Pimentel en Suiza, ¿todavía la tienes? Asentí con la cabeza y saqué el papel arrugado de la receta de mi bolso. Entonces ahí es donde tienes que ir. No hoy, ni mañana. Sería demasiado obvio, pero pronto. Necesitamos un plan que no despierte sospechas inmediatamente. ¿Cómo? Él rastrea mi teléfono. Sus hombres me siguen a todas partes. Ni siquiera puedo ir sola al supermercado. Los ojos de Ruth adquirieron un brillo decidido, la misma expresión que tenía cuando se enfrentaba a una instalación artística difícil. Entonces haremos que la vigilancia nos beneficie. Establecemos un patrón, algo rutinario, algo aburrido, algo que sus hombres esperen. ¿Cómo qué? Como citas con el médico. Se inclinó hacia adelante, entusiasmada con su plan. Estás embarazada. Necesitas atención prenatal. Citas semanales, quizá más a medida que avance el embarazo. Con el tiempo, sus hombres se acostumbrarán a esperar fuera de los edificios médicos. Se aburrirán, y los hombres aburridos se vuelven descuidados. Quería sentir esperanza, pero lo único que sentía era agotamiento. Eso nos da unos 7 meses antes de que empiece a notarse lo suficiente como para que sea imposible ocultarlo. 7 meses para planear una fuga que probablemente no funcionará. 7 meses es mejor que nada. Ruth volvió a cogerme las manos y esta vez dejé que lo hiciera. Eres la persona más fuerte que conozco, Mara. Dejaste el restaurante de tu padre para casarte con un hombre del que todo el mundo te había advertido porque viste en él algo que merecía la pena amar. Eso requirió valor. Esto requerirá más valor. Pero sé que lo tienes. A través de la ventana sonó el teléfono de Alessio. Lo vi contestar, enderezando la postura. Luego miró directamente hacia la cafetería y, incluso desde la distancia, pude ver cómo cambiaba su expresión. Viene, dije con voz plana. Levi viene aquí. Ruth apretó mis manos con más fuerza. Entonces actuaremos con normalidad. Solo somos 2 amigos tomando un café. Eso es todo. Pero mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, y cuando el Maserati negro de Levi se detuvo detrás del sedán, 3 minutos más tarde, sentí que todos los músculos de mi cuerpo se tensaban con un miedo primitivo. Salió del coche con el aspecto que le caracterizaba, poder envuelto en un traje caro. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Sus movimientos eran económicos y precisos. Incluso desde dentro de la cafetería, podía ver cómo los demás peatones le dejaban espacio inconscientemente, como si un antiguo instinto les advirtiera que se alejaran de un depredador. Cuando sus ojos me encontraron a través de la ventana, vi cómo su expresión se suavizaba. Esa sonrisa, la que reservaba solo para mí, transformó su rostro de intimidante a devastador. Levantó la mano en un pequeño saludo, y mi traicionero corazón siguió saltándose un latido al verlo, porque este era el hombre del que me había enamorado, el hombre que me había cortejado con poesía y rosas, que había aprendido mis canciones favoritas solo para tocármelas, que me había abrazado durante el funeral de mi padre y me había susurrado que nunca volvería a estar sola, el hombre que me había mentido sobre lo más fundamental que jamás había pedido. Abrió la puerta de la cafetería y me obligué a devolverle la sonrisa. Amorio,
dijo cruzando hacia nuestra mesa. Su mano me rodeó la nuca en un gesto que parecía afectuoso, pero que se sentía como un collar. Me preocupé cuando no pude comunicarme contigo. Mi teléfono estaba en silencio. Mentí con naturalidad. Ruth y yo estábamos poniéndonos al día. Miró a Ruth con una sonrisa agradable. Qué suerte que los encontré a ambos. Tenía intención de preguntarle a Lorenzo por los permisos para el proyecto Riverside. El mensaje implícito era claro. Yo también lo sé todo sobre tu vida. Debería irme, dijo Ruth levantándose. Pero me miró y en sus ojos vi una promesa. Lo resolveremos. Después de que se marchara, Levi se sentó en la silla que ella había dejado libre, con la rodilla tocando la mía bajo la mesa. Estás pálida. ¿Te encuentras bien? La preocupación en su voz parecía sincera, pero todo lo que decía parecía sincero hasta hacía 3 horas. Solo estoy cansada, dije. No he dormido bien. Su pulgar recorrió mi pómulo con infinita delicadeza. Entonces vamos a casa. Cancelaré mis reuniones de esta tarde. Podemos pasar el resto del día juntos. A casa. Nuestro ático con vistas panorámicas de Milán y puertas cerradas que solo su llave podía abrir. La hermosa jaula que había construido para mí. Suena perfecto, dije, sin sentirlo en absoluto. Mientras Levi me ayudaba a subir a su coche, con su mano protectora en mi espalda, crucé la mirada con Alessio. El guardia asintió casi imperceptiblemente. Mensaje recibido, objetivo asegurado, todo bajo control. Y mientras recorríamos las calles de Milán, con la mano de Levi entrelazada con la mía, tomé una decisión. Interpretaría el papel de esposa perfecta durante el tiempo que fuera necesario. Sonreiría, fingiría y planearía en secreto, porque dentro de mí, protegida por mi propio cuerpo, había una vida que dependía de mi supervivencia. Tenía 7 meses para encontrar una salida. La cuenta atrás seguía en marcha. Pasaron 3 semanas en una cuidadosa coreografía de engaños. Me convertí en una actriz en mi propia vida, interpretando el papel de esposa devota con una atención al detalle que habría impresionado a cualquier director de casting. Cada mañana me despertaba con el suave beso de Levi en la frente antes de que se marchara a ocuparse de cualquier asunto que requiriera su atención. Cada noche, le daba la bienvenida a casa con la cena preparada exactamente como a él le gustaba. Escuchaba versiones cuidadosamente editadas de su día y me acurrucaba contra él en la cama como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Había concertado una cita con otro obstetra, el Dr. Cohen, cuya clínica estaba a 3 barrios de distancia y cuya discreción había sido avalada personalmente por Ruth. Le dije a Levi que iba a ver a un especialista por los dolores de cabeza crónicos que había estado fingiendo, y le expliqué que las citas podrían ser semanales. Él insistió en enviar a Dante para que me llevara, por supuesto, pero yo había establecido con éxito el patrón que Ruth me había sugerido. Dante esperaba ahora en el coche, aburrido, mientras yo supuestamente recibía tratamiento en el interior. La doctora Cohen, una mujer de unos 60 años con ojos amables y manos firmes, había confirmado lo que me había mostrado el Dr. Pimentel. Estaba embarazada, sana, de casi 12 semanas, y según el historial médico de Levi Franco, al que la doctora Cohen había accedido a regañadientes después de que le explicara mi situación, llevaba un hijo imposible. Necesito que entiendas algo, me había dicho la doctora Cohen durante mi tercera visita, con voz baja y seria. Si estás planeando lo que creo que estás planeando, el momento lo es todo. Los abortos espontáneos durante el primer trimestre son trágicamente comunes. Si desapareces ahora, él podría creer que eso es lo que ha pasado, que has perdido el embarazo y necesitas tiempo para llorar tu pérdida en privado. Pero si esperas mucho más, no había necesitado terminar la frase. Una vez que se notara, una vez que el embarazo fuera innegable, no habría ninguna explicación que Levi aceptara, excepto la que me condenara. Había empezado a reunir recursos en secreto. 200 euros se habían convertido en 500 gracias a un cuidadoso desvío del dinero del hogar que Levi proporcionaba. Descubrí que Levi guardaba una reserva de dinero en efectivo para emergencias en una caja fuerte, oculta detrás de un cuadro en su estudio, 50.000 euros, que probablemente no echaría en falta de inmediato. La combinación era nuestro aniversario de boda, porque al parecer incluso Levi Franco era predecible en algunos aspectos. Ruth había abierto una cuenta bancaria a su nombre a la que yo podía acceder, depositando pequeñas cantidades cada semana que no levantarían sospechas.
Lorenzo, ajeno a nuestros planes, había mencionado que su empresa lo enviaría a una conferencia en Zúrich el mes siguiente. Zúrich estaba a 90 kilómetros de la ciudad suiza, donde la hermana del Dr. Pimentel regentaba su pensión. 90 kilómetros podían ser 9.000, pero era una dirección, una posibilidad. También había empezado a prestar atención a patrones que antes había ignorado. Los jueves por la tarde, Levy tenía una reunión fija con sus contables que siempre se alargaba. El equipo de seguridad de nuestro edificio rotaba turnos a las 6:00 p.m., lo que creaba un intervalo de 10 minutos en el que la cobertura era más escasa. El garaje debajo de nuestro complejo de apartamentos tenía una salida que daba a un callejón de servicio, poco utilizado, pero nunca cerrado con llave. Pequeños detalles, fragmentos de información, las piezas de un plan de fuga que parecía a la vez esencial y totalmente inadecuado. Esta noche era jueves. Levy se había ido hacía 2 horas a su reunión de contabilidad, besándome con la misma ternura que siempre me había mostrado. «No me esperes despierto, Amorio», me había susurrado al oído. «Esto llevará horas. Rosa está siendo tan meticuloso como siempre con los informes trimestrales». Sonreí y le prometí dejar la cena en el cajón calentador, y luego esperé exactamente 15 minutos antes de entrar en su estudio. El cuadro era una reproducción de Caravaggio, David con la cabeza de Goliat, apropiadamente violento para un hombre como Levy. Lo descolgué con cuidado, dejando al descubierto la moderna caja fuerte que había detrás. Mis dedos temblaban mientras introducía la fecha de nuestra boda, 8/15/2022. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro, cuidadosamente apilados, estaban los fajos de euros que había visto antes. Pero debajo del dinero encontré algo que no esperaba. Una carpeta, de Manila, sin marcas, que contenía lo que parecían documentos médicos. No debería haber mirado. Todos mis instintos me gritaban que cogiera el dinero y me fuera. Pero mis manos ya estaban abriendo la carpeta y mis ojos ya estaban escaneando las páginas. El primer documento era el registro de la vasectomía de Levy de 2022. Ya lo había visto antes, o al menos la versión del Dr. Pimentel. Pero debajo había otro documento con fecha de 6 meses después. Reversión de la vasectomía realizada por el Dr. Moretti en el Hospital San Rafael. 12 de febrero de 2023. Mis manos temblaban tan violentamente que casi se me caen los papeles. 12 de febrero de 2023, 6 meses antes de nuestra boda. La intervención se consideró un éxito, con una nota sobre el tiempo de espera recomendado antes de intentar la concepción. Hojeé más páginas. Exámenes postoperatorios. Análisis del recuento de espermatozoides que mostraban una mejora gradual. Un informe final, con fecha de mayo de 2023. Reversión exitosa. Paciente autorizado para intentar la concepción. Pronóstico de fertilidad. Excelente. La carpeta se me resbaló de los dedos entumecidos y los papeles se esparcieron por el escritorio de Levy. Se había revertido la vasectomía. Podía tener hijos. El embarazo no era imposible. No lo había traicionado. Nuestro bebé era suyo. El alivio me invadió con tanta intensidad que tuve que agarrarme al borde del escritorio para mantenerme en pie. No estaba loca. No había olvidado de alguna manera una aventura que nunca había ocurrido. La imposibilidad médica que me había condenado era una mentira. O más bien, era información desactualizada a la que el Dr. Pimentel había accedido sin saber nada de la reversión. Pero entonces me invadió una sensación más fría que congeló el alivio antes de que pudiera formarse por completo. Levy nunca me había hablado de la vasectomía. Nunca me había hablado de la reversión. Había guardado ambos secretos. Me dejó creer que simplemente teníamos problemas para concebir de forma natural. Me dejó sumir en la ansiedad sobre mi propia fertilidad. ¿Por qué? Recogí los papeles con manos temblorosas, tratando de volver a colocarlos en el orden en que los había encontrado. Fue entonces cuando vi el último documento en el fondo de la carpeta, una carta escrita a mano en italiano, fechada una semana antes de nuestra boda. Mi italiano había mejorado significativamente desde que me casé con Levy, pero todavía me costaba entender algunas palabras. Cogí mi teléfono y fui traduciendo mientras leía. Mi querido Levy, entiendo tu decisión con respecto al procedimiento médico, aunque me duele que lo hayas considerado necesario. El legado de tu padre pesa mucho sobre todos nosotros, y no puedo culparte por querer evitar la maldición que lo atormentaba. Sin embargo, me alegra que lo hayas reconsiderado,
que estés dispuesto a arriesgar tu salud por la posibilidad de tener un heredero. El Dr. Moretti me asegura que la reversión ha sido un éxito y que tus posibilidades de tener un hijo son excelentes. Pero debo preguntarte de nuevo, ¿estás seguro de que quieres ocultárselo a Mara? Me parece una mujer que valora la honestidad, y este engaño, aunque sea con la mejor de las intenciones, puede herirla profundamente si lo descubre. Rezo para que tengas razón sobre su amor, para que sea suficiente para superar cualquier daño que puedas sentir. Y rezo aún más fervientemente para que el universo te conceda la familia que deseas sin el sufrimiento que padeció tu padre. Con todo mi amor. Mamá, la carta tenía fecha del 8 de agosto de 2023. Una semana antes de nuestra boda, una semana antes de que Livy me prometiera el amor eterno mientras ocultaba la verdad sobre su propio cuerpo, su propia capacidad para ser padre, sus propios miedos, la maldición que azotaba a su padre. ¿Qué significaba eso? Oí pasos en el pasillo, la patrulla horaria del guardia de seguridad. El pánico se apoderó de mí. Volví a meter los papeles en la carpeta, la coloqué debajo del dinero exactamente como la había encontrado y cerré la caja fuerte. Volví a colgar el cuadro en sus ganchos justo cuando los pasos pasaban por la puerta del estudio. Esperé en la oscuridad del estudio de Levi, con el corazón latiendo con fuerza y las preguntas multiplicándose más rápido de lo que podía procesarlas. Cuando los pasos se desvanecieron, salí y volví a nuestro dormitorio con las piernas temblorosas. Los registros médicos lo cambiaron todo y nada al mismo tiempo. No llevaba en mi vientre un hijo imposible concebido a través de la traición, pero sí llevaba un hijo cuyo padre había construido todo nuestro matrimonio sobre emisiones estratégicas y mentiras cuidadosas. ¿Por qué no me había hablado de la vasectomía y de la reversión? ¿Qué maldición había sufrido su padre para que Levi temiera tanto la paternidad que se hiciera estéril, pero estuviera tan desesperado por deshacerla? Presioné mi mano contra mi abdomen, sintiendo la ligera protuberancia que comenzaba a notarse. 12 semanas. En 1 o 2 semanas más, ya no podría ocultarlo. Ahora podía decírselo a Levi, mostrarle la carpeta que había encontrado, explicarle que el embarazo era suyo, que nunca lo había traicionado, que su hijo estaba creciendo dentro de mí tal y como él aparentemente había esperado cuando se sometió a la reversión. Pero algo me detuvo. Un instinto que me susurraba que esto era más que un simple malentendido, que los secretos que Levi guardaba tenían razones que yo aún no entendía. La carta de su madre mencionaba el legado de su padre, una maldición, sufrimiento. No sabía casi nada sobre la historia familiar de Levi. Nunca hablaba de su padre, que había muerto cuando Levi era pequeño. Su madre vivía en Sicilia y rara vez visitaba Milán. Las pocas veces que la había visto, se había mostrado cordial pero distante, como si temiera acercarse demasiado. Saqué mi portátil, desesperada por encontrar información que nunca antes se me había ocurrido buscar. Escribí Historia de la familia Franco en Milán en el buscador y filtré los artículos más antiguos. La mayor parte de lo que encontré eran anuncios recientes o menciones en la página de Sociedad, pero, escondido en los archivos de un periódico local de 2005, encontré una necrológica que me heló la sangre. Giovanni Franco, patriarca de la familia Franco, falleció ayer a los 47 años por complicaciones relacionadas con una demencia de inicio temprano. Le sobreviven su esposa Rosa y su hijo Levi, de 15 años. Al señor Franco le habían diagnosticado hace 3 años una rara forma hereditaria de demencia, una enfermedad que le fue robando poco a poco la memoria, la personalidad y finalmente, la vida. La enfermedad, que es hereditaria en la familia Franco y afecta principalmente a los descendientes varones, suele manifestarse a principios de los 40 años. El propio padre del señor Franco sucumbió a la misma enfermedad a los 45 años. Leí el artículo 3 veces y cada palabra se fue asentando en mi mente como las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo. El padre de Levi había muerto de demencia hereditaria. Una maldición que se transmitía por la línea masculina de su familia. Una maldición a la que Levi, ahora de 33 años, podría enfrentarse en menos de una década. Se había vuelto estéril porque no quería transmitir la enfermedad a un hijo. ¿Por qué había revertido la decisión? ¿Por un heredero? ¿Por mí? ¿Su deseo de formar una familia había superado su miedo a condenar a su hijo al mismo destino? Y lo había mantenido en secreto porque pensaba que no me casaría con él
Si supiera que no lo amaría, si comprendiera el futuro que probablemente le esperaba. Oí que se abría la puerta del apartamento en la planta baja. Levi había llegado a casa antes de lo esperado. Cerré el portátil y corrí al baño, salpicándome la cara con agua para ocultar las lágrimas que, sin darme cuenta, había derramado. Cuando me miré en el espejo, vi a una mujer que apenas reconocí, pálida, agotada, cargada con secretos que se volvían más pesados con cada revelación. Mara, me llamó Levi desde nuestro dormitorio. Respiré hondo, abrí la puerta del baño y esbocé una sonrisa forzada. Has llegado pronto. Se acercó a mí inmediatamente, con evidente preocupación en sus ojos mientras me estudiaba el rostro. Rosa terminó antes de lo esperado. Me acarició la mejilla con la mano. Has estado llorando. ¿Qué pasa? Por un momento, consideré contarle todo sobre el embarazo, sobre lo que había encontrado en su caja fuerte, sobre el mes de miedo, planes y mentiras que casi me destruyó. Pero su mano era cálida contra mi rostro y sus ojos reflejaban una preocupación tan genuina que, bajo todo eso, pude ver sombras que nunca antes había notado. Las sombras de un hombre que vivía bajo una sentencia de muerte genética. De un hijo que había visto a su padre desaparecer poco a poco. De un marido que me amaba tanto como para arriesgarse a que nuestro hijo tuviera la misma maldición que él. Solo es una película triste. Mentí. Ya sabes cómo me afectan las hormonas. Sonrió y me atrajo hacia su pecho. Encajaba perfectamente allí, como siempre. Su corazón latía fuerte y constante bajo mi oreja. El corazón que estaba genéticamente programado para fallarle en menos de una década, igual que le había fallado a su padre y a su abuelo. Mi chica sensible, murmuró en mi cabello. Ven a la cama, te abrazaré hasta que pase la tristeza. Dejé que me llevara a nuestro dormitorio. Dejé que me abrazara, dejé que pensara que me estaba consolando. Mientras tanto, las preguntas se agolpaban en mi mente a una velocidad vertiginosa. ¿Todavía tenía que huir? El embarazo ya no era imposible, pero Levi no sabía que yo sabía lo de la reversión. ¿Creería que el bebé era suyo cuando se lo dijera? ¿O su primer instinto seguiría siendo la sospecha y la ira? Y aunque me creyera, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué tipo de futuro podría ofrecerle a este niño? Un padre que quizá no recordara su nombre cuando llegara a la edad escolar. Una madre atrapada en un matrimonio construido sobre mentiras necesarias y secretos peligrosos. A través de la ventana, podía ver las luces de Milán extendiéndose bajo nosotros como un manto de estrellas, hermosas, frías e indiferentes a las imposibles decisiones a las que me enfrentaba. La respiración de Levi se hizo más profunda y se quedó dormido, con su brazo pesado y protector alrededor de mi cintura. Miré fijamente al techo, con la mente acelerada y la mano presionada contra el secreto que crecía dentro de mí. En algún lugar de Suiza, la hermana del Dr. Pimentel esperaba en un bed and breakfast al que quizá nunca tuviera que llegar. En algún lugar de este apartamento, una carpeta con historiales médicos contenía verdades que cambiaban todo lo que creía saber. En algún lugar de mi futuro, nacería un niño que podría heredar la maldición de su padre, o podría librarse de ella, o podría no tener nunca la oportunidad de descubrir si había tomado la decisión equivocada. Tenía planes para 12 semanas, para escapar de un peligro que tal vez no existía, pero no tenía ningún plan para amar a un hombre que había mentido para protegernos a los dos, que llevaba la muerte en su ADN, que me había dado el hijo que siempre había deseado mientras ocultaba el precio que eso podría suponer. La cuenta atrás seguía corriendo, pero ahora no sabía a qué se refería. ¿A la huida, a la revelación o a algo mucho más complicado que ambas cosas? Faltaban horas para el amanecer, pero sabía que no dormiría. Había demasiadas preguntas, demasiados secretos, demasiados futuros posibles extendiéndose ante mí como caminos cuyo final no podía ver. Lo único que podía hacer era seguir adelante y esperar a haber elegido la dirección correcta. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un estado de suspensión surrealista. Viví nuestra vida juntos, la de Levis y la mía, como si me observara desde fuera de mi cuerpo. Sonreía a sus bromas, aceptaba sus regalos, hacía el amor con él en nuestra cama, mientras la verdad se interponía entre nosotros como una tercera presencia, invisible, pero imposible de ignorar. Él sabía que algo había cambiado. Lo veía en la forma en que me miraba cuando creía que yo no le veía, en el ligero fruncido entre sus cejas que aparecía con más frecuencia. Pero Levi Franco no había construido su imperio enfrentándose a los problemas de frente. Era un estratega,
un hombre que observaba y calculaba antes de actuar. Así que nos rodeábamos el uno al otro en una elaborada danza de conocimiento tácito, esperando que el otro rompiera primero el hielo. Continué con mis citas con la doctora Cohen, manteniendo la ficción de los tratamientos para el dolor de cabeza, mientras en realidad recibía atención prenatal. Ya iban 14 semanas. Las náuseas matutinas finalmente habían remitido, sustituidas por una energía que parecía casi maníaca. Mi cuerpo se estaba preparando para gestar a este niño, independientemente del caos que rodeaba su concepción. Tienes que tomar una decisión pronto, me dijo la doctora Cohen durante mi quinta visita, con la mano suavemente apoyada en mi hombro. En unas semanas empezarás a notarlo y no podrás ocultarlo con ropa holgada. Si vas a decírselo o si vas a marcharte, el plazo se está acabando. Sabía que tenía razón, pero entre saberlo y actuar había un abismo de miedo que me resultaba imposible cruzar. Esa noche, Levi llegó a casa con rosas, 2 docenas de rosas blancas, mis favoritas. Su rostro tenía una expresión que no lograba descifrar. Algo entre la determinación y la vulnerabilidad. Ponte algo bonito, me dijo, besándome en la frente. Vamos a salir. ¿A dónde? Ya lo verás. Una hora más tarde, estábamos sentados en Davitorio, uno de los restaurantes más exclusivos de Milán. El tipo de lugar donde hay que reservar con meses de antelación, a menos que te llames Franco y los camareros se desvivan por atenderte. Levi había pedido una sala privada con vistas a los jardines. Las velas parpadeaban sobre la mesa entre nosotros, proyectando sombras sobre su rostro que lo hacían parecer a la vez más joven y más viejo que sus 33 años. «Estás intentando seducirme», dije, tratando de tomármelo a la ligera. «Ya estamos casados. La seducción ocurrió hace 3 años». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Quizá estoy intentando recordarte por qué dijiste que sí». El comentario sonó extraño, con un peso que no sabía cómo interpretar. Recuerdo perfectamente por qué dije que sí. Eras encantador y persistente, y me hacías sentir como la persona más importante del mundo. Y ahora, crucé la mirada con él al otro lado de la mesa. Ahora sigues haciéndolo. Cuando no te muestras misterioso y sobreprotector, y me tratas como si fuera a romperme. Últimamente pareces frágil. Sus dedos trazaban dibujos en el mantel, un gesto raro y nervioso, como si llevaras algo pesado que no me dejas ayudar a llevar. Mi corazón se aceleró. ¿Lo sabía? ¿Había descubierto de alguna manera el embarazo? Solo es estrés, dije con cuidado. Estos dolores de cabeza han sido... Mara, me interrumpió con suavidad. Sé que los dolores de cabeza no son reales. Se me fue todo el color de la cara. ¿Qué? Sé que no estás viendo a un especialista en dolores de cabeza. Dante lo comprobó. Levantó una mano antes de que pudiera hablar. No es porque no confíe en ti, es porque estaba preocupado. Llevas semanas diferente, distante, distraída. Y cuando la mujer que amas empieza a tener secretos, te das cuenta. Debería haberme enfadado por la invasión de mi privacidad, por el hecho de que Dante le informara, pero lo único que sentí fue una extraña sensación de alivio por el hecho de que, por fin, fuéramos sinceros. Entonces, sabes que estoy viendo al doctor Cohen. Sé que estás viendo a un obstetra. Controlaba cuidadosamente su voz. Lo que no sé es por qué sentiste la necesidad de ocultármelo. El camarero apareció con el primer plato y nos quedamos sentados en un silencio cargado hasta que se retiró. Me quedé mirando la comida, tan bien presentada, pero se me había quitado el apetito. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté finalmente. Desde hace 2 días. Dante hizo algunas llamadas. Levi se inclinó hacia adelante y me miró a los ojos con una intensidad que me impedía respirar. Mara, si estás embarazada, si vamos a tener un hijo, ¿por qué no me lo has dicho? Esto es todo lo que hemos querido, todo lo que yo he querido. La ironía de sus palabras, todo lo que yo he querido, me golpeó como un puñetazo, porque él lo había querido lo suficiente como para revertir la vasectomía que yo solo había descubierto por accidente y engaño. Encontré tus registros médicos, dije en voz baja. En la caja fuerte detrás del caballo, la vasectomía de 2022, la reversión de 2023, la carta de tu madre. Algo brilló en el rostro de Levi, la conmoción seguida de lo que parecía dolor. Se recostó en su silla, pasando la mano por su cabello en un gesto de frustración que rara vez le había visto. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? Unas 3 semanas,
desde la primera ecografía en realidad. La doctora me mostró los registros de la vasectomía y me dijo que el embarazo era imposible, que eras estéril. Me dijo que huyera porque pensó que se me había quebrado la voz. Pensó que te había sido infiel, que me matarías cuando te enteraras. Madonna santa. El rostro de Levi se puso pálido. Pensaste que te haría daño, que te creería. Se detuvo y cerró los ojos. Cuando los volvió a abrir, brillaban con lágrimas contenidas. Y has estado viviendo con ese miedo durante 3 semanas, pensando que te acusaría de traición, que te haría daño a ti o a nuestro hijo. ¿Qué se supone que debía pensar? No sabía nada de la reversión. Lo único que sabía era que el historial médico decía que no podías tener hijos y yo estaba embarazada y tú nunca me habías dicho nada de eso. ¿Así que planeabas dejarme? No era una pregunta. Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Levi se levantó bruscamente y se acercó a la ventana que daba al jardín. Tenía los hombros rígidos y las manos apoyadas en el alféizar. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que nunca le había oído antes. Mi padre murió cuando yo tenía 15 años. ¿Lo sabías? Encontré la esquela, la demencia hereditaria de inicio temprano. Se volvió hacia mí. Es hereditaria por la línea masculina de mi familia. Mi abuelo la padecía. Mi padre la padecía. Hay un 70% de probabilidades de que yo también la desarrolle. Probablemente a principios de los 40. La forma clínica en que me dio la información, como si estuviera hablando del tiempo en lugar de su propia sentencia de muerte, lo hizo aún peor. Por eso te hiciste la vasectomía. Dije que no querías transmitirla. Vi a mi padre desaparecer poco a poco. Le vi olvidar el nombre de mi madre. Olvidar quién era yo. Olvidar todo lo que le había convertido en el hombre que había sido. Al final, ni siquiera sabía que se estaba muriendo. La voz de Levi se quebró. Juré que nunca le haría eso a un niño, que nunca crearía una vida solo para verla sufrir potencialmente el mismo destino. Entonces, ¿por qué revertirlo? ¿Por qué arriesgarse a tener un hijo si sentías eso tan profundamente? Volvió a la mesa, se arrodilló junto a mi silla para que estuviéramos a la misma altura. Sus manos encontraron las mías y las sostuvieron con una delicadeza desesperada. Porque te conocí, porque me hiciste creer que algunos riesgos vale la pena correrlos. Porque cuando me dijiste que querías tener hijos, que querías una familia, no pude soportar la idea de negarte ese sueño. Su pulgar trazó círculos en mi palma. Me sometí a la reversión 6 meses antes de proponerte matrimonio. El Dr. Moretti dijo que se podía comprobar la probabilidad de que el gen se transmitiera y que había opciones, que la ciencia médica podría encontrar respuestas antes de que cualquiera de mis hijos alcanzara la edad en la que aparecen los síntomas. Deberías habérmelo dicho. Lo sé. Dios, Mara, lo sé. Pero estaba aterrorizada. Sus ojos se clavaron en los míos, vulnerables como nunca los había visto. Aterrorizada de que, si sabías lo de la demencia, no te casaras conmigo, de que me vieras como mercancía dañada, como una mala inversión, de que me dejaras antes de que tuviera la oportunidad de amarte como necesitaba. Así que, en lugar de eso, mentiste. Lo omitiste. Me justifiqué diciendo que era para protegerte de la preocupación. Me dije a mí mismo que si la enfermedad nunca se manifestaba, nunca necesitarías saberlo. Y si lo hacía, tragó saliva. Si lo hacía, al menos habría tenido años en los que me habías mirado como si estuviera completo. La ira y la compasión luchaban dentro de mí. Entendía su miedo. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando yo había pasado 3 semanas viviendo aterrorizada? Pero la comprensión no borraba el rastro de... Pasé 3 semanas pensando que iba a morir, dije con voz temblorosa. 3 semanas planeando escapar, huir a Suiza, criar a nuestro bebé sola porque pensaba que nunca creerías que era tuyo. 3 semanas de miedo tan intenso que no podía comer, no podía dormir, no podía pensar en nada más que en sobrevivir. El rostro de Levi se descompuso. Lo siento mucho, Mara, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido, si hubiera tenido alguna idea. Esa es la cuestión, Levi. No lo sabías porque ambos hemos estado guardando secretos. Porque en lugar de confiar el uno en el otro con la verdad, cada uno decidió que sabía más. Le puse la mano sobre mi abdomen, donde crecía nuestro hijo. Este bebé se merece algo mejor. Se merece unos padres que puedan ser sinceros el uno con el otro, incluso cuando da miedo. Se quedó muy quieto. Su palma calentaba a través de la tela de mi vestido. Estás realmente embarazada.
Es real. 14 semanas, nacerá a finales de septiembre. Nuestro hijo. Su voz estaba llena de asombro y de algo que sonaba como miedo. Nuestro hijo que podría heredar. Aún no lo sabemos. Y aunque lo haga, lo afrontaremos juntos, pero solo si dejamos de mentirnos el uno al otro. No más secretos, Levi. No más protección mediante la omisión. Si vamos a hacer esto, a criar a este niño, a construir un matrimonio de verdad, tiene que basarse en la verdad. Él asintió, con la frente apoyada contra nuestras manos unidas sobre mi vientre. No más secretos, prometió. A partir de ahora, nos quedamos así sentados durante un largo rato. La costosa comida quedó en el olvido. El elegante restaurante se desvaneció en el ruido de fondo. Solo un hombre y una mujer y el niño entre ellos. Por fin siendo honestos. Necesito que sepas algo, dijo Levi finalmente, con la voz amortiguada contra mi vestido. Cuando Dante me dijo que estabas viendo a un obstetra, mi primer pensamiento no fue la sospecha ni la ira. Fue alegría, pura y absoluta alegría por el hecho de que íbamos a formar una familia. Nunca dudé ni por un segundo de que el niño fuera mío. Aunque sabía que te habías hecho una vasectomía, sabía que existía la reversión. Recuerda que sabía que era posible. Y más aún, levantó la cabeza para mirarme. Te conozco, Mara. Conozco tu corazón. No eres capaz del tipo de engaño que requeriría la traición. Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Algo en mi pecho se relajó con sus palabras. Un nudo que había estado llevando durante semanas y que finalmente comenzaba a deshacerse. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, le pregunté. Levi se puso de pie, me levantó y me abrazó. Vamos a casa. Le decimos a mi madre que va a ser abuela. Empezamos a prepararnos juntos para este bebé. Y descubrimos día a día cómo ser los padres que este niño se merece. Incluso si la demencia, incluso entonces, sus brazos me abrazaron con fuerza, afrontaremos juntos lo que venga. Y quién sabe, quizá para cuando tenga 45 años, habrá tratamientos. Quizá nuestro hijo nunca tenga que verme desaparecer como yo vi desaparecer a mi padre. Pero si los hay, su voz se quebró. Si los hay, al menos te tendrá a ti. Al menos sabrá que fue deseado, amado, elegido. Me aparté para mirarle a la cara y vi el miedo, la esperanza y el amor escritos en ella con una claridad desgarradora. Deberíamos irnos a casa. Estuve de acuerdo. Tenemos mucho que planear. Al salir del restaurante, con la mano protectora de Levi en mi espalda, sentí que el peso de las últimas 3 semanas empezaba a aliviarse. Habría más retos por delante. Conversaciones difíciles, pruebas genéticas, la sombra constante de la enfermedad hereditaria que se cernía sobre nuestro futuro, pero los afrontaríamos juntos con sinceridad, en lugar de con engaños. La cuenta atrás había terminado, no con una huida o una tragedia, sino con algo mucho más inesperado. Un entendimiento sincero, un perdón tentativo y el frágil comienzo de una verdadera relación basada en la vulnerabilidad, en lugar de en secretos. Nuestro hijo, que crecía a salvo dentro de mí, no se merecía menos. 7 meses lo habían transformado todo y nada al mismo tiempo. Mi cuerpo había florecido con el embarazo de una manera que aún me sorprendía cuando veía mi reflejo. La pronunciada curva de mi vientre, la plenitud de mi rostro, la forma en que me movía con el cuidado y la deliberación de alguien que lleva una carga preciosa. Nuestra hija, según revelaron las ecografías a las 20 semanas. Levi lloró cuando supimos el sexo, con la mano temblorosa contra la pantalla, mientras trazaba el contorno de su diminuta forma. La habíamos llamado Sofía. Significaba sabiduría en italiano, una cualidad que ambos esperábamos que heredara, junto con cualquier otra cosa que nuestra genética combinada le otorgara. Las pruebas genéticas llegaron 2 semanas después de nuestra cena de confesión en Davatorio. Levi se había sentado rígido en la consulta del especialista, mientras el Dr. Moretti le explicaba los resultados en términos clínicos cuidadosos. Nuestra hija no había heredado la mutación, no desarrollaría demencia precoz, no se enfrentaría al destino que se había cobrado la vida de su abuelo y amenazaba a su padre. Esperaba que Levi mostrara alivio, tal vez incluso alegría. En cambio, se quedó muy callado, con el rostro convertido en una máscara que aprendí a reconocer como un intento desesperado por controlar sus emociones. No fue hasta que volvimos al coche, con la mampara de privacidad levantada entre nosotros y el conductor, cuando se derrumbó por completo.
Ella está libre, susurró contra mi hombro. Sus lágrimas empaparon mi vestido. Nuestra hija está libre. Pero la misma prueba que había liberado a nuestra hija había confirmado el destino de Levi. La mutación estaba presente, activa, a la espera. El Dr. Moretti estimó que tal vez le quedaban 8 años antes de que los síntomas comenzaran a manifestarse. 8 años de plenitud antes de que comenzara la erosión gradual de su identidad. 8 años que parecían a la vez una eternidad y un tiempo insuficiente. Poco después, trasladamos a su madre, Rosa, de Sicilia a Milán. Estaba encantada con el embarazo, aunque su alegría se veía atenuada por el mismo conocimiento que todos teníamos ahora, que vería desaparecer a su hijo de la misma manera que había visto desaparecer a su marido. Pero Rosa Franco era de acero envuelto en seda y se lanzó a los preparativos para ser abuela con una intensidad que a veces me abrumaba. Este bebé sabrá que es amado, había declarado Rosa, mientras preparaba la habitación del bebé por tercera vez. Tendrá recuerdos de su padre que podrá conservar para siempre, incluso cuando él no pueda conservarlos. La habitación del bebé se había convertido en su dominio, una confección de suaves tonos amarillos y blancos, con murales pintados a mano de jardines italianos, que Rosa había encargado a un artista que había traído desde Florencia. Levi se sentaba en la mecedora durante horas, con las manos apoyadas en los brazos y la mirada perdida, imaginando un futuro del que quizá no recordaría haber formado parte. Yo estaba sentada en esa misma mecedora, con las manos acunando mi enorme barriga, cuando Levi me encontró. Había estado todo el día en reuniones, ocupándose del negocio legítimo que había construido junto a su imperio menos legítimo, creando algo que Sofía pudiera heredar sin vergüenza. Hoy está muy activa, le dije mientras se arrodillaba junto a la silla, con la mano buscando inmediatamente el lugar donde nuestra hija hacía lo que parecía gimnasia. Un pie diminuto presionó su palma y su rostro se iluminó con la maravilla que aparecía cada vez que la sentía moverse. Fuerte, dijo, acariciando el lugar con el pulgar, como su madre, o terca, como su padre. Sonrió, pero pude ver las sombras detrás de esa sonrisa. Hoy me reuní con los abogados. Los fideicomisos están todos establecidos. Todo estará a tu nombre, con Rosa como ejecutiva suplente. Cuando llegue el momento, Levi, no lo hagas. Cuando llegue el momento, continuó con firmeza, tendrás el control total. Nadie podrá tocar lo que he construido para ti y para Sofía. Todo está protegido, todo es legítimo. Ella nunca carecerá de nada. Llevé su mano desde mi vientre hasta mis labios y besé su palma. Ella querrá a su padre. Lo tendrá todo el tiempo que sea posible. El Dr. Moretti cree que nos quedan 8 años. 8 años en los que estaré plenamente presente. Pienso aprovechar cada momento. Un movimiento cerca de la puerta de la habitación infantil me llamó la atención. Rosa estaba allí, con una expresión suave y una tristeza que la hacía parecer de repente mayor. Levi, tienes una visita, dice. Es urgente. La expresión de Levi se endureció al instante y el padre vulnerable desapareció tras la máscara del hombre de negocios. Le dije a Dante que hoy no quería interrupciones. Dijo, ¿querrás oír esto? Algo sobre irregularidades en el envío de Belly. Levi se quedó besándome la frente. Lo resolveré rápidamente. No te muevas. Quiero volver a sentir sus patadas cuando regrese. Después de que él se marchara, Rosa se sentó en la otomana junto a la mecedora. Su mano se unió a la mía sobre mi vientre, un gesto de abuela, buscando la conexión con su nieta. Se está preparando para lo peor, dijo en voz baja, asegurándose de que tú y Sofía estaréis protegidas cuando él ya no pueda protegeros. Tiene 8 años. Eso no es nada, pero tampoco es suficiente. Nunca será suficiente. Los ojos de Rosa brillaban con lágrimas que no dejaba caer. Pero es lo que tenemos. Y llenaremos esos años con tanto amor que Sofía lo llevará siempre consigo. Un dolor agudo me atravesó el abdomen, tan repentino e intenso que jadeé. Rosa se puso de pie inmediatamente, con la mano suave sobre mi hombro. Mara, ¿qué pasa? No lo sé, es solo otro dolor. Este es más fuerte, me irradia desde la parte baja de la espalda hasta la parte delantera. Algo no va bien. Rosa ya se dirigía hacia la puerta, pidiendo a alguien que llamara a Levi para que llamara al Dr. Cohen. Su voz era firme, a pesar del miedo que podía ver en sus ojos. Levi apareció en cuestión de segundos. Al parecer, se olvidó de su reunión en cuanto vio mi cara. ¿Qué ha pasado? Dolor, logré decir entre contracciones, porque eso era lo que eran,
Me di cuenta con creciente terror. Pero es demasiado pronto. Solo estoy de 34 semanas. Aún no debería nacer. La doctora Cohen llegó a nuestro apartamento en 30 minutos. Su tranquila eficiencia, algo socavada por la preocupación en sus ojos mientras me examinaba. «Estás en trabajo de parto prematuro», confirmó. «Puedo intentar detenerlo, pero dado lo avanzado que está y lo rápido que está progresando, creo que es mejor que te llevemos al hospital». «No está lista», dije, con la voz aguda por el pánico. «Es demasiado pronto. Necesita más tiempo». La mano de Levi encontró la mía y la apretó con fuerza controlada. 34 semanas es viable. Sofía estará bien. Los dos estarán bien. Pero yo podía oír el miedo detrás de su certeza. Podía sentir cómo su mano temblaba ligeramente contra la mía. El hospital era un torbellino de actividad. Me llevaron a una sala de partos. Los monitores registraban los latidos del corazón de Sofía y mis contracciones. El doctor Cohen hablaba en voz baja con el obstetra que la atendía. Palabras como prematuro, monitorización y posiblemente necesite NICU flotaban en mi conciencia como amenazas, pero Levi nunca se apartó de mi lado. Durante las horas de parto que siguieron, durante el dolor que me hizo agarrar su mano con tanta fuerza que pensé que se la rompería, durante los momentos en los que el miedo amenazaba con devorarme por completo, él estaba allí, su voz en mi oído, su mano en la mía. Su presencia era la única constante en un mundo que se había convertido en nada más que contracciones y relajaciones, dolor y breves respiros. «Está coronando», anunció el doctor Cohen. Y de repente había más gente en la habitación, más equipo, un equipo de pediatría a la espera por si nuestra hija prematura necesitaba ayuda para respirar. «Empuja, Mara», me indicó el doctor Cohen. Y lo hice, empujando con todas mis fuerzas, decidida a traer a este niño al mundo de forma segura, a pesar del mal momento, a pesar de las complicaciones, a pesar de todo lo que aún podía salir mal. Y entonces se oyó un llanto, agudo, indignado, perfecto. «Es una niña», dijo alguien innecesariamente, y la colocaron sobre mi pecho. Esta criatura diminuta, arrugada y absolutamente hermosa, que gritaba su descontento por haber sido expulsada de su cálido hogar 6 semanas antes de lo previsto. «Sofía», susurré, acunando su frágil cuerpo entre mis manos. «Nuestra Sofía». Levi tenía el rostro mojado por las lágrimas y acariciaba con delicadeza su mano increíblemente pequeña. Cuando los dedos de ella se cerraron alrededor de los suyos, él soltó un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «Es perfecta», dijo. «Absolutamente perfecta». El equipo de pediatría estaba allí, y yo sabía que tenían que examinarla para asegurarse de que su llegada prematura no había causado ninguna complicación. A regañadientes, dejé que se la llevaran a la mesa calefactora, al otro lado de la habitación, observando con ansiedad cómo examinaban cada centímetro de su diminuto cuerpo. «Es pequeña», dijo el doctor Cohen, apareciendo a mi lado, «pero fuerte, con buen tono muscular, respirando bien por sí misma, receptiva. Creo que va a estar bien». El alivio me debilitó. Me recosté contra las almohadas. De repente, me di cuenta de lo agotado que estaba. La mano de Levi volvió a encontrar la mía, y cuando lo miré, vi algo que nunca antes había visto en su rostro. No solo amor o felicidad, sino una especie de plenitud que lo hacía parecer más joven, más ligero, como si se le hubiera quitado un peso de encima. «8 años», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de nuestra hija mientras las enfermeras la atendían. «Tengo 8 años para enseñarle, para mostrarle, para asegurarme de que sabe quién soy. 8 años para ser su padre antes de que nos enfrentemos juntos a lo que venga». Terminé. Los tres. Tu madre también. Me besó en la frente, en las mejillas y por último, en los labios. «Gracias», susurró, «por quedarme, por darme esto, por darnos esto». Pensé en la carpeta con los informes médicos que había encontrado 7 meses atrás, en las 3 semanas de terror y planes para escapar, en la hermana del Lord Pimentel, que seguía esperando en aquel bed and breakfast de Suiza a una mujer que nunca llegaría. Pensé en la cuenta atrás que había marcado esas semanas, la fecha límite que me había fijado para desaparecer. Nunca había necesitado huir. El peligro que había temido no había sido más que información incompleta, un malentendido que casi me había costado todo.
Yo debería darte las gracias, le dije, por ser sincero conmigo. Por fin, no más secretos, prometió de nuevo. No sobre las cosas importantes. Nos trajeron a Sofía, envuelta en mantas del hospital, con el rostro tranquilo ahora que había pasado la indignidad del parto. Levi la sostuvo con la cuidadosa intensidad de un hombre que sabía que cada momento era precioso. Cada recuerdo debía saborearse mientras aún pudiera formarlos. «Hola, Picolina», murmuró. «Soy tu papá y te amaré mientras pueda recordar cómo hacerlo. Y cuando ya no pueda recordar, tu mamá te contará historias sobre mí, sobre lo mucho que te deseaba, lo perfecta que eres, cómo nos salvaste a los dos». Los observé juntos, a este hombre peligroso acunando esta frágil vida, ambos increíblemente preciosos para mí, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No era exactamente felicidad, porque ¿cómo podía ser puramente feliz cuando todos sabíamos lo que se avecinaba? Pero era algo parecido. Paz, tal vez aceptación. Teníamos 8 años, tal vez más si la ciencia médica alcanzaba la genética de Levi, tal vez menos si el destino decidía ser cruel. Pero teníamos este momento, esta hija perfecta que nos había unido, incluso cuando la amenaza de la separación se cernía sobre nuestro futuro. «Se parece a ti», dijo Levi, acariciando con el dedo la diminuta nariz de Sofía. «Tiene tu fuerza, tiene tu terquedad», le respondí. «Ha nacido 6 semanas antes porque no podía esperar». Él se rió, con una risa cálida y sincera. Rosa apareció en la puerta, con los ojos brillantes de lágrimas al ver a su nieta por primera vez. «Oh», susurró, acercándose a nosotros. «Oh, es perfecta». Levi colocó a Sofía con cuidado en los brazos de su madre, y yo observé cómo se conectaban 3 generaciones de mujeres Franco. Rosa, que había perdido a su marido a causa de esta enfermedad, yo, que perdería a mi marido por ella, y Sofía, que se había librado, pero que aún así soportaría el peso de su legado. «Vamos a estar bien», dije, dirigiéndome a todas ellas y a mí misma. «Pase lo que pase, lo afrontaremos juntas». Y al verlas, a mi hija, a mi marido, a mi suegra, casi lo creí. La cuenta atrás no había terminado en una huida o una tragedia, sino en esto: un bebé prematuro, un futuro demasiado corto y la férrea determinación de amar con todo nuestro ser mientras pudiéramos. Tendría que ser suficiente. Tendría que ser todo. Sofía tenía 2 semanas cuando llegó la primera prueba real de nuestro pacto de honestidad. La habíamos traído a casa desde el hospital tras 4 días de monitorización, con su peso estabilizado y su respiración fuerte. El apartamento se había transformado en un santuario para los nuevos padres, con paños para eructar cubriendo todas las superficies, la cuna junto a nuestra cama y el constante ruido blanco de la máquina de sonido, que parecía ser lo único que impedía a nuestra hija expresar sus poderosas opiniones sobre el mundo. Yo sobrevivía con aproximadamente 3 horas de sueño cada 24 horas. Mi cuerpo aún se estaba recuperando del parto y mi mente estaba confusa por el cansancio y las hormonas. Levi se había tomado un tiempo libre en el trabajo para ayudar, y descubrí que el hombre más temido de Milán era absolutamente impotente ante un bebé tan pequeño. «Está llorando otra vez», decía innecesariamente, inclinándose sobre la cuna con la expresión de alguien que desactiva una bomba. «¿Qué necesita?» Lo mismo que necesitaba hace 30 minutos para comer. La cogí en brazos, haciendo un gesto de dolor al tensar los músculos aún en proceso de recuperación, y me senté en la silla de lactancia que Rosa había insistido en que era esencial. Levi observaba fascinado cómo Sofía se agarraba al pecho, con sus manitas flexionadas contra mi pecho. «Es milagroso», dijo en voz baja, «que tu cuerpo sepa exactamente qué hacer». «Mi cuerpo tiene opiniones muy firmes, sobre todo en este momento», respondí, ajustando la posición de Sofía. «La mayoría tienen que ver con el sueño que no estoy consiguiendo». Me besó en la coronilla. «Déjame cogerla después de darle de comer. Tú duerme. Yo me encargaré de lo que necesite. No puedes darle el pecho. Puedo pasearla, mecerla, cambiarla, dejarte descansar al menos unas horas». Me acarició la mejilla con la mano. «Necesitas recuperarte, amore. Has traído a nuestra hija al mundo 6 semanas antes de tiempo. Tu cuerpo necesita tiempo para recuperarse». Estaba demasiado agotada para discutir. Cuando Sofía terminó de comer, se la entregué a Levi y me dirigí tambaleándome a nuestra cama, quedándome inconsciente casi antes de que mi cabeza tocara la almohada.
Me desperté 4 horas más tarde con unas voces en el salón, la de Levi y la de otro hombre, hablando en italiano en voz baja y con urgencia. Mi cerebro, aún confuso, tardó un momento en identificar la segunda voz. Dante, algo iba mal. Me puse una bata y caminé en silencio hasta la puerta del dormitorio, abriéndola lo justo para oír con claridad. No puedo ignorarlo, jefe. La situación con los Belli se ha agravado. Están haciendo movimientos con los envíos del puerto, reduciendo significativamente nuestros márgenes. Si no respondemos, lo verán como una debilidad. Entonces responderemos por vía legal, presentaremos denuncias ante la autoridad portuaria, documentaremos todo. Así no es como funciona esto, y tú lo sabes. La frustración de Dante era evidente. Los Belli no respetan el papeleo, respetan el poder. Y ahora mismo, con usted distraída con el bebé, creen que somos vulnerables. No estoy distraída, estoy centrada en lo que importa. Tu familia es lo que importa, asintió Dante. Por eso tienes que ocuparte de esto antes de que empeore. Antes de que empiecen a pensar que pueden ir más lejos, quizá incluso atacarnos, se detuvo bruscamente, pero la insinuación quedó en el aire. Atacarnos. Atacar a Sofía y a mí. No se atreverían, dijo Levi, bajando la voz hasta un peligroso silencio. Reconocí el tono que precedía a la violencia. Aún no saben lo de Sofía. Hemos mantenido su nacimiento en secreto, como tú querías, pero al final se correrá la voz. Y cuando los Bellis se den cuenta de que tienes una hija, la verán como una ventaja. El hielo inundó mis venas. Este era el mundo del que Levi había intentado protegerme, la realidad de su imperio que existía a la sombra de nuestra felicidad doméstica. Hombres que verían a nuestra hija de 2 semanas como una herramienta, una debilidad que explotar. ¿Qué recomiendas?, preguntó Levi, y escuché la resignación en su voz. El padre dando paso al hombre de negocios que se dedicaba a la violencia. La respuesta habitual, rápida, definitiva. Envía un mensaje de que no se debe poner a prueba a la familia Franco. No. La palabra fue tajante, definitiva. Encuentra otra manera. No voy a seguir haciendo esto, Dante. Los viejos métodos, la violencia. He terminado con eso. Jefe, me quedan 8 años. Levi lo interrumpió. 8 años antes de que esta enfermedad empiece a devorar mi cerebro. 8 años para ser padre de mi hija, marido de mi esposa. No voy a pasar ese tiempo continuando el ciclo de violencia que mató a mi padre prematuramente y que también me matará a mí prematuramente. No voy a dejar que Sofía crezca con un padre que tiene las manos manchadas de sangre, aunque ahora sea demasiado joven para entenderlo. Entonces, ¿qué propones? Los Bellis no van a retroceder porque tú hayas tenido un ataque de conciencia. Propongo que hagamos lo que he estado preparando durante el último año. Hacemos la transición. Vendemos los activos problemáticos. Conservamos solo los negocios legítimos. Los Bellis pueden quedarse con la zona costera si la quieren. Nos centraremos en las promociones inmobiliarias, los contratos de construcción, las cosas que no pondrán en peligro a mi familia. Dante se quedó callado durante un largo rato. Nunca te dejarán marchar sin más. Sabes demasiado. Tienes demasiado poder. Lo verán como una traición. Entonces lo afrontaremos cuando llegue el momento. Pero no voy a responder a esto con violencia. No puedo. Ya no. Debí de hacer algún ruido, porque ambos hombres se volvieron hacia la puerta del dormitorio. La expresión de Levi al verme pasó de la determinación a la preocupación. ¿Cuánto has oído? Lo suficiente. Entré en la sala de estar, ajustándome la bata alrededor de mi cintura, aún blanda. Los Bellis son una amenaza. Quieres alejarte de ese mundo. Dante cree que eso es imposible. Dante tuvo la delicadeza de parecer incómodo ante mi franqueza. Señora Franco, esto es un asunto de negocios. No debe preocuparse. No lo haga. Lo interrumpí. No me diga que no me preocupe. Este asunto, como usted lo llama, afecta la seguridad de mi hija. Tengo todo el derecho a participar en esta conversación. Levi se acercó a mí y me puso las manos suavemente sobre los hombros. Debería estar descansando. Ya he descansado lo suficiente. Lo que necesito es honestidad. Prometiste que no habría más secretos. ¿Recuerdas? Miré entre él y Dante. Así que dime la verdad. ¿Cómo de grave es la situación? ¿Cómo de real es la amenaza para Sofía? Los hombres intercambiaron miradas. Se comunicaron en silencio. Finalmente Levi suspiró. Los Bellis llevan meses traspasando los límites. Son ambiciosos, temerarios.
dispuestos a cruzar líneas que incluso en nuestro mundo se respetan por lo general. Las familias, los niños, eso siempre ha estado fuera de los límites. Pero la nueva generación no respeta los antiguos códigos como lo hacían sus padres. Así que Sofía podría estar en peligro. No si lo manejo correctamente. No si somos inteligentes con la transición. ¿Y cómo se maneja correctamente? Insistí, porque oí a Dante sugerir la respuesta habitual. ¿Qué significa eso? Otro intercambio de miradas. Levi apretó la mandíbula. Históricamente, significaría tomar represalias contra sus operaciones, dejando claro que presionarnos tiene consecuencias. A veces eso implica daños materiales. A veces es más directo. Te refieres a herir a personas, matar a personas. No lo negó. Pensé en la carpeta que había encontrado meses atrás, en el hombre que desapareció tras mostrarse demasiado amistoso con la esposa de un primo. Pensé en las necrológicas que nunca explicaban del todo cómo habían acabado ciertos rivales de la familia Franco. Sabía de forma abstracta quién era Levi, qué hacía, pero oírlo expresar tan claramente en el contexto de proteger a nuestra hija hizo imposible mantener la cómoda distancia que había estado manteniendo. ¿Y dices que no volverás a hacerlo?, le pregunté a Levi. ¿Que quieres alejarte de ese mundo? Sí, aunque eso pudiera ponernos en mayor peligro a corto plazo, aunque esa gente pudiera verlo como una debilidad. Sí, estudié su rostro y vi la determinación, el miedo que se escondía tras ella, y el amor que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para ser el padre que Sofía se merecía. De acuerdo, dije simplemente. Ambos hombres me miraron fijamente. De acuerdo, repitió Dante. Así sin más, miré a Levi. Me prometiste sinceridad. Estás siendo sincero. Me estás diciendo que quieres que el negocio pase a ser una operación legítima, que quieres romper el ciclo de violencia. Te creo, así que averiguaremos cómo hacerlo de forma segura. Mara, no es tan sencillo. Sé que no es sencillo, pero tienes 8 años. Tenemos 8 años. No voy a perder ese tiempo discutiendo si debes intentar ser mejor. Lo voy a dedicar a ayudarte a tener éxito. Me volví hacia Dante. ¿Qué tenemos que hacer para que esta transición funcione sin que nos maten en el proceso? Dante nos miró a ambos. Algo parecido al respeto se reflejó en su expresión. Tendríamos que ser estratégicos. Empezar con los activos más fáciles de legitimar o vender. Establecer relaciones con las fuerzas del orden. Demostrarles que estamos cooperando. Crear suficientes fuentes de ingresos legítimas para que la pérdida de las ilegales no nos afecte económicamente. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? 2 años, quizá 3, para hacerlo de forma segura. Pero la situación de Belly no puede esperar tanto. Entonces manejaremos la situación de Belly de otra manera. Dije, con una idea tomando forma. ¿Y si en lugar de responder con violencia, respondemos con información? Dar a las fuerzas del orden todo lo que tenemos sobre sus operaciones ilegales. Dejar que los tribunales se ocupen de ellos en lugar de nosotros. Levi abrió mucho los ojos. Eso es exactamente lo que dijiste que querías. Terminé. Dijiste que habías terminado con los métodos antiguos. Este es un método nuevo, legal, limpio y que elimina la amenaza sin manchar las manos de nadie con sangre. Las antiguas familias lo verían como una traición. Dante advirtió. Cooperar con las fuerzas del orden rompe todos los códigos. De todos modos, estoy rompiendo todos los códigos al alejarme de la violencia, señaló Levi. Al menos así lo hago por las razones correctas, para proteger a mi familia, para construir algo de lo que Sofía pueda sentirse orgullosa algún día. Y desde el dormitorio, el llanto de Sofía atravesó el aire. Otra vez con hambre, mojada, o simplemente queriendo el consuelo de que la abrazaran. El sonido nos galvanizó a todos, un recordatorio de por qué estábamos luchando realmente. Tengo que darle de comer, dije, dirigiéndome ya hacia el dormitorio. Pero esta conversación no ha terminado. Ahora tomamos las decisiones juntos, Levi. Todos nosotros, tú, yo, tu madre, incluso Dante, sí va a formar parte de esta transición. No me mantendrás más al margen de la parte empresarial de tu vida. Pude ver a Levi luchando con el instinto de protegerme, de mantenerme ajena a los aspectos más oscuros de su mundo. Pero entonces asintió. Juntos, estuvo de acuerdo. Lo resolveremos juntos. Mientras me acomodaba en la silla de lactancia con Sofía, escuchando las voces de los hombres reanudar su planificación en tonos susurrantes, sentí que algo cambiaba en mi comprensión de nuestro futuro. Sí,
Solo habíamos tenido 8 años en los que Levi había sido plenamente él mismo. Sí, la amenaza de su enfermedad se cernía como una sombra sobre todo. Sí, todavía había hombres peligrosos que podían ver a nuestra familia como vulnerable. Pero también nos teníamos el uno al otro. Por fin teníamos honestidad plena. Teníamos la férrea determinación de construir algo mejor, algo que Sofía pudiera heredar sin vergüenza. Y teníamos este momento, esta comida, esta pequeña hija que no sabía nada de enfermedades, peligros o el complicado mundo en el que había nacido. Solo conocía el calor, la comodidad y el amor. Eso tendría que ser suficiente. Eso tendría que ser todo. A través de la puerta oí la voz de Levi. Concierta una reunión con mi abogado. Y con ese contacto que tienes en la Fiscalía Federal, es hora de hacer algunos tratos. La respuesta de Dante fue inaudible, pero capté la sorpresa en su tono. Se avecinaba un cambio. Quedaba por ver si nos salvaría o nos destruiría, pero al menos lo afrontaríamos juntos con sinceridad, en lugar de con engaños. La mano de Sofía se cerró alrededor de mi dedo mientras mamaba, con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Miré su rostro perfecto e hice una promesa en silencio. Lucharíamos por ella. La protegeríamos. Construiríamos un mundo en el que pudiera crecer segura, sabiendo que su padre la había elegido a ella en lugar de a su imperio, que había elegido el amor en lugar de la violencia, que había elegido la esperanza en lugar de la herencia del miedo. 8 años u 80. Haríamos que valieran la pena. La cuenta atrás había terminado, pero nuestra historia acababa de empezar. Hola a todos, siento interrumpir, pero como la mayoría de vosotros ya sabéis, YouTube ya no me paga por estos videos. Así que este video completo es mi regalo para los seguidores que mantienen vivo este canal. Encontraréis la historia completa en Buy Me a Coffee. Para aquellos que no podéis apoyar económicamente en este momento, lo entiendo perfectamente. Seguiré publicando algunos videos aquí, pero con menos frecuencia, porque necesito centrar mi tiempo en la comunidad que me está ayudando a mantener vivo este sueño. El enlace está en la descripción. Muchas gracias por todo. Os quiero a todos.